Puestos en pie para la lectura de la palabra de hoy, que se encuentra en Hechos 23, del 12 al 35. Hechos 23, del 12 al 35. Dice así: Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo haga comparecer ante ustedes, como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlos antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al comandante, porque tiene algo que informarle. Entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo, el preso, me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que informarme? Y el joven respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo al concilio, con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no le preste atención, porque más de 40 hombres de ellos, que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados. Ellos ya están listos esperando promesa de parte suya. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole: no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Y llamando a 2 de los centuriones dijo: preparen 200 soldados para las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. También el comandante escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté, queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban. Lo llevé a su concilio y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó de que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de usted. Así que los soldados, de acuerdo a las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente regresaron al cuartel dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era, y al enterarse que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores, y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Esta es la palabra del Señor. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Juan José Coto, soy el pastor de Iglesia Comunión, allí en Caguas, mi iglesia hermana, y para mí es un privilegio poder tener la oportunidad en esta ocasión de estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Soy fanático de Tolkien. Los que me han escuchado 2 o 3 veces predicando lo saben, sumamente fanático de Tolkien. Hay unas escenas que vez tras vez revisito porque me encanta. En particular una cuando Gandalf, el gran mago, se mueve a iniciar toda su expedición con los enanos rumbo a visitar entonces el dragón y toda la trama que está desarrollándose en la Tierra Media. Hay un diálogo que tiene con nada más y nada menos que con Galadriel, esta elfa súper poderosa y sumamente sabia. Y en un momento, luego de establecer y ella
advertirle que hay una maldad que se está levantando alrededor y que es peligrosa, Gandalf se retira y ella le hace una pregunta. ¿Por qué el mediano? Gandalf tenía como líder de su grupo nada más y nada menos que a Bilbo Bolsón, un hobbit. Ni tan siquiera un humano, tampoco un enano. Algo entre medio, con miedo y con ciertas astucias. Inmediatamente en ese momento, Gandalf le responde lo siguiente y cito, y esta cita es genial. Le dice Gandalf a nada más y nada menos que a Galadriel: Saruman opina que solo un gran poder puede contener el mal, pero eso no es lo que yo he aprendido. He aprendido que son los detalles cotidianos, los rasgos, los gestos de la gente corriente, los que mantienen el mal a raya, los actos sencillos de amor. ¿Por qué Bilbo Bolsón? No sé, tal vez porque tengo miedo y él me infunde coraje. Lo que está haciendo en esta cita es casi toda lo que me atrae a mí de Tolkien. Esta idea de que en medio de personajes tan poderosos como los que hay en Tierra Media, en medio del poder y todas las fuerzas que están compitiendo o en combate en Tierra Media, los héroes, él logra que los héroes sean personas ordinarias, sin poder, sin capacidad, a veces sin habilidades heroicas reconocibles. Sin embargo, son los héroes que él pone en su gran trama. Y es como si Tolkien nos estuviera gritando en medio de un mundo como el de él, fascinado por las armas. Se escribe exactamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, o entre la Segunda Guerra Mundial, es lo que se llaman los escritores de posguerra. Y está escribiendo en un mundo fascinado con la nueva tecnología de destrucción. Y nos recuerda que ser seres humanos a veces es reconocer nuestras grandes limitaciones y lo ordinario de la vida, y que en ello hay mucha belleza. Hay mucha belleza. Creo que Hechos tiene mucho de esto. Cuando uno comienza a leer el libro de Hechos, es imposible que no nos demos cuenta de los milagros, de las señales extraordinarias que vez tras vez están dirigiendo este libro. Hechos es la narración de la misión de Dios en la iglesia primitiva. Y vemos esa misión manifestándose con un gran poder, con hazañas extraordinarias desde el capítulo número 2, es más, desde el capítulo número 1. Jesús sube al cielo y desaparece frente a los discípulos. Luego hay toda una contusión en el capítulo 2 y de ahí en adelante milagros, momentos extraordinarios y gloriosos. Es más, cuando colocamos a los actores principales de esta gran historia, los hombres que Dios está usando para hacer avanzar su misión, vemos hechos impresionantes. Ángeles vienen cuando ellos están presos porque los están buscando y abren las puertas de la prisión. O terremotos suceden que rompen los grilletes y las cadenas y ellos salen libres. Personas se aparecen advirtiendo que no vayan a ciertos lugares porque son peligrosos, porque Dios los quiere mover a otro lugar. Actos impresionantes vez tras vez. Pero cuando empezamos a mirar la última narración de Lucas, estos últimos capítulos, hay algo que definitivamente al lector que está esperando que esto continúe se le escapa. Ya no hay actos extraordinarios en la narrativa de Lucas. No los hay. No hay momentos impresionantes de ángeles. Han tomado cautivo a Pablo y lo único que tenemos son advertencias de gente diciéndole: Dios lo va a llevar a Roma por esa vía. No hay actos extraordinarios e impresionantes. O tal vez sí. O tal vez sí. Y simplemente no nos damos cuenta. Un pasaje como el de hoy nos va a mostrar una verdad increíble, y es que los actos ordinarios, por más ordinarios y sencillos que parezcan, siempre que son o provienen de Dios, tienen resultados extraordinarios y gloriosos para gloria y honra de su nombre. El tema de mi sermón hoy va por ahí, es una providencia ordinaria. Y ordinario en el sentido de lo que es común, de lo que es normal. Una providencia ordinaria. Déjeme comenzar con mi primer punto. Y el primer punto mío es un Dios de actos ordinarios. Déjeme
colocarlos primero en la narrativa de lo que está sucediendo. En el capítulo 21, Pablo se encuentra en Jerusalén. Está en el templo y las masas de personas corren a donde él está. Pablo tenía esa capacidad de o conmover el corazón de la gente o crear grandes revoluciones en los lugares en que estaban, o las dos a la misma vez. Usualmente las dos a la misma vez. Pablo está en Jerusalén, está con su grupo de personas y la multitud corre y literalmente lo arrastran por el piso y lo sacan. Lo llevan a un lugar y empiezan a golpear a Pablo. Se escucha el alboroto. Las autoridades romanas, en particular el comandante, se da cuenta que lo están golpeando y lanza sus soldados. Él se va con sus soldados, con varios centuriones allá. La gente está golpeando a Pablo y mientras lo golpea se dan cuenta que los centuriones toman postura o posición militar. Y en el momento en que lo hacen, saben que si siguen golpeando a Pablo, esta gente van a hacer uso de la fuerza y van a pasarla mal. Así que sueltan a Pablo. Y Lucas es claro diciéndonos que la razón por la cual lo sueltan es porque se dan cuenta que los soldados romanos están ahí y que entonces ellos van a intervenir. Sueltan a Pablo. El comandante lo toma, lo agarra y le parece de saque que Pablo lo más probable es una persona problemática. De seguro es un radical que anda de ciudad en ciudad creando revueltas. Así que lo toma y para tratar de apaciguar el problema, lo manda con sus soldados y le dicen golpéenlo hasta que diga quién es. Cuando van a golpearlo, Pablo de forma extraordinaria utiliza su sagacidad y les hace una pregunta legal como conocedor de la ley romana. ¡Hey! Antes que sigan golpeándome y se diviertan en ello, ¿es justo golpear a un ciudadano romano antes de un juicio? ¡Wow! Entonces, ¿tú eres ciudadano romano? Dile al comandante. Van al comandante y se llena de temor. Porque en aquel tiempo, si tú hacías eso y eras el comandante, pudieras pagar con tu vida. Y él no quiere perderla. Así que inmediatamente se retira, toma a Pablo, le pide que no lo golpeen. Y lo toma y entonces decide empezar a investigar quién es él. Pablo en estos pasos solicita hablarle a la gente que está y ellos se amotinan también y piden la muerte. Le habla el concilio y ellos también están pidiendo la muerte. Y ahí llegamos al pasaje nuestro de hoy cuando Pablo está preso y hay unos hombres, un grupo de radicales. Lo más probable, todos los académicos apuntan a que son celotes. Celotes es la facción más radical del judaísmo de aquel tiempo. Eran literalmente en sí mismo una especie de grupo paramilitar que su plan era producir problemas serios. Terroristas, fácilmente denominados así. Tenían un grupito bellísimo llamado sicarios. Nombre bastante creativo. Sicarios porque usaban una especie de espada con la hoja doblada que se llamaba sícara. Y por eso se llamaban sicarios. Porque usaban ese armamento típica judía, la cargaban, la escondían en sus togas y cuando veían el target político le quitaban la vida. Ahora, ellos, lo más probable, este grupo radical se reúne y hacen un juramento delante de Dios. Le dicen, no vamos a comer y no vamos a beber hasta que le demos muerte a Pablo. Y mientras se están planificando todo, viene un joven y aparece en la escena, sobrino de Pablo, y logra advertirle a Pablo, te van a matar. Ten cuidado, van a solicitar que salgan nuevamente ante el concilio, van a aprovechar, a hacer una revuelta y van a quitarte la vida. Pablo le pide que lo lleven a donde está el coronel para que hable. Logra ir a donde está el coronel. Le informa, el coronel responde, toma a Pablo, lo saca y se lo lleva a Cesarea. Y tenemos el primer movimiento de Pablo hacia Roma, que era el objetivo de su vida. Sale de Jerusalén y ahora está en Cesarea, está mucho más cerca de Roma y por ahí se dirige. Hasta ahora, cuando miramos cada uno de estos aspectos de lo que está sucediendo, nos podríamos preguntar, ¿qué de maravilloso podemos ver nosotros aquí? Hay una pregunta interesante que se hace el Catecismo de Fe de Westminster, en particular el Catecismo Menor, la pregunta número 11, dice, ¿cuáles son las obras de la providencia de Dios?
Y el catecismo se está preguntando, cuando hablamos de providencia, esa palabra, ¿cómo podemos entenderla en nuestro día a día, en nuestra experiencia cotidiana? Como buenos pastores que escribieron este catecismo, ellos se responden desde la Escritura diciendo lo siguiente, escucha bien. Ellos dicen, las obras de la providencia de Dios son aquellas que con santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Ponte los lentes conmigo de esta respuesta y volvamos a mirar este pasaje bíblico. A ver si logramos encontrar cómo en actos ordinarios se ve la obra extraordinaria de Dios detrás de ellos. Chequealo, empecemos con los primeros, los celotes. Este grupo es interesante, como te decía. Es el grupo de sicarios, son asesinos profesionales. Y ellos han ideado un plan para mandar a que el comandante saque a Pablo frente al concilio de ancianos para crear una revuelta mientras Pablo vuelve a hablar y matarle. Quiero que veas por un momento la pasión de ellos, porque quiero describirlo bien y justamente. Quiero que veas la pasión de ellos. Estos hombres son sumamente religiosos. Tanto así que piensen que en el nombre de Dios pueden quitarle la vida a alguien, a un hermano inclusive de nacionalidad como Pablo. Ahora, a su vez son profesionales, como te decía. Son personas que viven de hacer esto. Son profesionales en esta materia. Ellos hacían esto constantemente. Ahora, son profesionales con una gran visión ideológica religiosa. Hay una pasión inmensa en su ser a tal nivel que lo vemos en dos acciones. La primera son los votos que hacen delante de Dios. Van y dicen delante del Señor que Dios nos haga mal hasta que no matemos a Pablo. No vamos a comer ni vamos a beber hasta que le quitemos la vida. Esta gente tiene una gran pasión y compromiso. Lo vemos también, número 2, porque ellos saben. Escuche bien, ellos saben cuando sacaran a Pablo frente al concilio en el espacio donde iba a estar, lo más probable la fortaleza de Antonia, allí en Jerusalén, donde lo colocaran, los soldados romanos estarían alrededor. En el momento en que ellos mataran a Pablo, todos los soldados romanos entrarían contra ellos. Por lo tanto, muchos de ellos sabían que esta incursión les costaría la vida. Ellos están dispuestos a morir de hambre y sed, pero están dispuestos a morir en el acto, suceda lo que suceda, por hacer su objetivo, que es que Pablo muera. Y qué de interesante hay aquí. Son fríos, son calculadores, son estratégicos y son temerarios. Sin embargo, no logran aguantar dentro de sus bocas el plan que tienen. Y empiezan a regarlo tanto y tanto y tanto, lo cual es sorprendente. William Hendrickson lo dice, pareciera que Lucas te lo está gritando en la narración. Esta gente puede meterle miedo a cualquiera, pero fallan en lo más básico. Se supone que su plan, si querían tener éxito, se mantuviera solo en su círculo. Pero de repente tenemos a un muchachito que ahora sabemos que es sobrino de Pablo, que nos damos cuenta por primera vez en toda la narrativa y en las cartas que Pablo tiene una hermana. Y Lucas no lo chotea, tiene una hermana y tiene un sobrino. Y este muchacho aparece. Estas personas no logran guardar el secreto y riegan el comentario que llega hasta los oídos de los familiares de Pablo. Y este chico corre a decirle, hey, te quieren matar. Pero no solamente es ese error de los celotes. Piensa en el propio sobrino de Pablo. Les decía, no sabíamos que existía. Porque Pablo, cuando habla de forma biográfica, nos dice, lo he perdido todo por seguir a Cristo. Y obvio, Pablo proviene de una familia sumamente conservadora en su religión y muy comprometida con la causa judía. Y pensaban que su hijo se había tornado en un hereje. Y esa era la peor vergüenza que podía traerle a una familia judía. Así que de seguro sus papás no querían saber de él. Sus hermanos tal vez de seguro no se querían saber de él. Pareciera que esta hermana todavía guarda cierto cariño por él. Tanto que permite que su hijo entonces le informe.
Ahora mira cómo Pablo nos describe a este muchacho. Todo el tiempo dice, joven, es joven y es joven. Es más, es tan joven, no sé si te diste cuenta en el detalle, que el comandante cuando se lo llevan, lo toma hasta de la mano, como si fuera un simple adolescente o niño, y lo jala aparte y le dice, dime, ¿qué es lo que tú sabes? Lo genial es que es joven, que de seguro no tiene edad para ser considerada persona o ciudadano ni en Jerusalén ni en Roma, que lo más probable su palabra no cuenta para nada, pero el comandante le cree. De una le cree, sin dudarlo, a este muchachito que es familiar de Pablo, y le cree. Y le dice, ok, busquemos 200 soldados, par de lanceros, vamos a crear un ejército, a las 9 de la noche nos llevamos a Pablo de este lugar. Pero no solamente es el sobrino de Pablo, piénsalo en el comandante. Piénsalo por un momento incluso en el comandante. No sabemos mucho de él. No sabemos mucho de él. Simplemente nos da su nombre por la carta que Pablo escribe. Lucas, registra que él escribió. Pero con la carta es suficiente para darnos cuenta de algunos de los problemas de su carácter. Número 1, le preocupa, escúchalo, le preocupa demasiada su reputación. Número 2, es experto en decir medias verdades. Y le encanta cambiar la información que transmite. Míralo en la carta. Él dice, cuando narra el suceso de Pablo, a él lo iban a golpear. Y como yo sabía que era ciudadano romano, lo salvé. Eso es lo que escribe en la carta. Y si lees el verso antes, te das cuenta que a Pablo lo han golpeado un par de veces ya. Y que simplemente ellos aparecen y lo sueltan porque le tienen miedo a los soldados romanos. Y entonces él lo toma y dice, este tiene que ser un bravucón más, llévatelo y golpéalo. Y es en medio de los golpes que se da cuenta que él es ciudadano romano. Así que escribe esto simplemente para tratar de esconder el terrible error que ha hecho. Se está pintando en esta carta como el salvador de Pablo, cuando Pablo recibió un par de azotes gracias a él y a su imprudencia. Pero esa actitud de él es la que lleva a que crea de manera inmediata al niño. Es la que hace que no escatimen recursos para sacar a Pablo. Él tiene miedo, por lo tanto tiene que resolver el error que ha hecho. Y no escatimen recursos. Todos los que sean, saquen a Pablo de aquí. Lo quiero vivo, él no puede morir, me voy a meter en problemas. Sáquenlo, llévenlo donde Félix, que esté con el gobernador y que se encamine a donde tenga que encaminarse. No sé si te has dado cuenta. Pero déjame decirte nuevamente cómo responde el catecismo con relación a providencia. Que es la providencia de Dios o sus obras, las obras de providencia de Dios. Son aquellas que con su santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de estas. No sé si con ese lente te das cuenta de todo lo que Dios está haciendo en actos ordinarios. Es el Dios que hace que estos asesinos profesionales metan un increíble error y no tengan cuidado en estar contando su plan a tal nivel que un familiar de Pablo se entera. Es el que hace que este niño, que lo más probable sabe y ha escuchado que su familia llama a su tío un hereje, una vergüenza, no solamente decida obrar para salvarle y se preocupe por su tío, sino que Dios le abra puertas para que el comandante, aun siendo un niño, le haga caso a lo que él está diciendo y está escuchando. Es el comandante con un carácter medio dudoso y problemático, pero Dios usa esos problemas para sacar a Pablo de Jerusalén y cuidar y guardar su vida. Iglesia, no hay ángeles, no hay terremotos, no hay fuego, no hay viento fuerte, no hay acciones sobrenaturales, pero vemos la firma de Dios en cada acto que estamos viendo para guardar a su Hijo y para continuar con el plan glorioso que tiene reservado. Ahora, no sé si te das cuenta de ese cuidado de Dios detrás de estas aparentes acciones ordinarias. Muchas veces dudamos del amor de Dios y de su cuidado. Muchas veces
Gritamos diciendo, ¿dónde tú estás? Nuestra imagen de Dios a veces oscila en la idea de que Él es esta persona que está meciéndose en una silla, ocupado, observando el mundo entero. Y ahí estamos nosotros gritándole, y no es hasta que le gritamos bastante fuerte que entonces puede ser que Él mire y responda luego de varias horas de estar gritándole en oración. Y pensamos que entonces se mueve y nos dice, ¿qué quieres? Estás rodeado de problemas, de ansiedades y de dificultades. Muy bien, pues ahora déjame manifestar toda mi gloria poderosa en un acto milagroso para demostrarte que te amo. Y pensamos que así es como Dios siempre tiene que reaccionar. Y pasajes como este nos gritan y nos dicen, no, escúchame bien hoy por favor. Día a día, minuto a minuto, estás bajo el cuidado de tu Salvador y Creador. Y ese Dios todos los días ejerce acciones en favor de tu vida. Como dice el catecismo, Él dirige tus acciones, Él guía tu vida, Él te guarda y Él te protege. En muchas de ellas, en la mayoría de ellas, no te vas a dar cuenta. Tristemente, tal vez pensando o esperando acciones extraordinarias, no te das cuenta de acciones ordinarias gloriosas y maravillosas en favor de tu vida y para protección tuya. Salir tarde de tu casa por un inconveniente que te molesta y estás agitado. Alguien que te detiene en el camino. Actos que ahora no sabremos, pero tal vez en la eternidad delante del Señor nos daremos cuenta de todas las veces que interrumpió nuestro día para guardarnos, para cuidarnos, para sustentarnos, para protegernos. Él siempre ha estado ahí, cuidando y guiando tu vida en todo momento y en todo tiempo. Ahora, nosotros no somos Pablo. No somos Pablo. Pablo es bien diferente a nosotros en parte de su plan salvador. ¿Qué podemos sacar nosotros de toda esta narrativa maravillosa? No solo, como te decía ahorita, la idea de cómo Dios, su providencia hace actos ordinarios, sino que cada acto ordinario, por más sencillo que sea, escúchalo bien, está motivado con un propósito extraordinario, particular en la vida de Pablo. Yo quiero que lo veas conmigo un momento. Lo que vemos en esta narración es que Dios ha de cumplir su palabra siempre. Y la cumple con Pablo. Le dijo, vas a ir a Roma. Y no hay nadie quien se mete en el camino para que tú llegues a Roma. Yo voy a hacer que tú llegues a Roma. Ahora, como te decía, sabemos que tú y yo no somos Pablo. No somos igual que él. Por lo tanto, nos debemos preguntar toda esta historia, ¿qué nos dice como iglesia aquí en el siglo XXI? Lo primero que nos dice es que tú y yo somos parte de un plan mucho más grande, más glorioso y más hermoso que nosotros mismos. Que esto no se trata de ti, no se trata de mí, se trata del plan de Dios. Y qué bueno es eso. Por eso no tiene que estar publicando, ventilando, escribiendo un post en Facebook o en Twitter cada vez que hace un acto de protección y cuidado sobre tu vida. No hace falta, simplemente está guiando un plan que es más grande, más glorioso y más maravilloso que tú, aunque tú eres parte de él. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios y de su obra gloriosa. Y eso es bueno. Es más, cuando miramos este pasaje, te digo algo, no se trata de Pablo. No se trata de Pablo. No se trata de él. Él va a llevar a Roma. Dios no va a vindicarlo públicamente soltando para que la gente diga, él es el Hijo de Dios y el siervo de Dios. No se metan con él. No. Pablo culminará muriendo en Roma. Ahora, lo que Dios va a hacer en el camino y con él en una prisión en Roma es tan significativo, no para la vida de Pablo, sino para la vida de la iglesia y para la misión de Dios. Es más, es tan glorioso esto que tú y yo no sabemos bien cómo Pablo murió. No está solo en tradiciones, no está en la Escritura.
Porque lo que importa realmente es que sepas que Dios está dirigiendo todo, porque todo es para gloria y honra de su hermoso y maravilloso nombre. Y la noticia impactante es que Pablo no tiene problemas con eso. Y eso es lo que a mí me desafía y me reta todos los días. Pablo lo sabe y no tiene problemas con ello. Déjame mostrártelo un momento. En una de sus cartas le dice a la iglesia, Gálatas, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero mira lo que dice en el lugar donde él quería estar, en Roma. Aunque deseaba ir a España, pero en Roma, encarcelado. Mira lo que le escribe a una iglesia desde su prisión. Después de darnos cuenta de cómo Dios está dirigiendo todo esto, mira lo que le escribe, estando preso, gritando, no se trata de mí. Mira esto, a la iglesia de Filipenses. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. No se trata de mí. Hay un plan superior y más glorioso que yo. Y estoy preso aquí, no por mí, no por nada mío, sino para que Dios sea glorificado y su evangelio sea glorificado. Y aquí va. Es más, se ha hecho evidente el evangelio en toda la guardia del emperador. Y a todos los demás que saben que estoy encadenado por causa de Cristo, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca se atreven, la mayoría de ellos, a proclamar al Señor, a hablar de Jesús, a anunciar sin temor la palabra de Dios. Anunciar sin temor la palabra de Dios. Más adelante les dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero que escogeré. No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Y luego pasa nuevamente a decirles, esto se trata del evangelio y no de mí. Y que el capítulo 2 de Filipenses le pide a la iglesia que la actitud de ustedes sea como la actitud de Cristo, quien siendo igual a Dios, no escatimó a aferrarse a eso, sino que se despojó a sí mismo para cumplir el propósito del plan grande del Padre y tomar tu vida y salvarte. El propio Jesús puso por el frente el plan de su Padre para cumplir su propósito. Y sí, tú estás incluido en ese plan. Te amó tanto que decidió entregar su vida para salvarte a ti y rescatarte y darte la oportunidad de ser parte de ese plan más grande y más glorioso. Mira cómo culmina la carta a los Filipenses. Solo déjame leerte este verso más. Este es Pablo culminando a los Filipenses a la hora de mandarle los saludos a la iglesia de Filipos. Preso en Roma, con los soldados del emperador alrededor de él. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. A todos los santos, a toda la iglesia. Los hermanos, miren la expresión, los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos. Son creyentes, especialmente los de la casa del emperador. Llegar a Roma tenía un propósito más grande. Cambiar la vida de gente que estaba allá arriba. Y Pablo no tiene problema que su vida sea usada para eso. El catecismo de Heidelberg, uno de los grandes catecismos también reformados, dice en su primera pregunta, ¿cuál es tu único consuelo en la vida o en la muerte? Y responde, mi único consuelo en la vida o en la muerte es que no me pertenezco a mí mismo. Soy en cuerpo y alma, en la vida o en la muerte, propiedad de mi Señor Jesucristo, de mi fiel Salvador. Mi vida está en sus manos. Tu vida está en sus manos. Todos tus días
tienen un propósito, ser parte de un plan mayor. No necesitas saberlo, pero Él está obrando en ti en todo tiempo y en todo momento. Eres producto de una providencia que actúa de forma ordinaria, pero que en la eternidad te darás cuenta que tiene resultados extraordinarios. Guardar tu vida en el Señor hasta el final. Y podemos descansar en eso.